Vamos a comenzar con la distinción de tres tipos de selectores que podemos utilizar dentro de CSS. En nuestro arranque, en nuestro inicio, hemos estado utilizando siempre el selector de etiqueta, que es el primero que tenemos en pantalla, es el selector de elemento y que nosotros estábamos utilizando justamente para cambiar los elementos que teníamos nombrados con esa misma etiqueta. De hecho, cuando nosotros hacíamos uso de este selector P, estaba cambiando el color a rojo de absolutamente todos los elementos de tipo P. El siguiente elemento, el siguiente selector que tenemos es de ID. No hemos visto este atributo y no lo hemos visto teniendo conciencia de que tiene mucho más sentido ahora que estamos viendo el CSS. Ahora con un ejemplo aterrizaremos este concepto, pero el sistema, el concepto, como decíamos, consiste en que voy a identificar un único elemento de todo mi HTML. No puede existir dos elementos con el mismo nombre de ID. Y con ese elemento voy a poder cambiar el CSS de ese elemento. ¿Cuál es el tercer tipo de selector? Pues el de clase. Si teníamos el de etiqueta, si teníamos el de un solo elemento, ¿qué ocurre si yo quiero agrupar una serie de elementos, pero que no sean todos? Es decir, que sean, por ejemplo, un P, un A, combinarlos y que todos apliquen un class o varios Ps que tengan un class, pero no todos, vuelvo a repetir, es como una especie de agrupación. En este caso, sí que puede aparecer en una misma página varios elementos nombrados con ese mismo class, puesto que tiene sentido ya que estamos agrupándolo. Vamos a hacer ese ejemplo y con ese ejemplo aterrizaremos justamente esto que decíamos. Aquí tenemos un ejemplo, una plantilla. Tenemos este index HTML con tres secciones, tres cajas, el primer div, el segundo div y el tercer div. Y tenemos este estilo CSS que lo vamos a linkar mediante la etiqueta link y está en el mismo directorio, por lo tanto es estilos.css. Muy bien, ya lo tenemos referenciado y lo que vamos a hacer es justamente revisar estos tres tipos de selectores que teníamos. El primero ya lo hemos visto, pero antes de comenzar con ese primer estilo, vamos añadiendo pequeñas cosillas de Emmet y en este caso vamos a poner o vamos a utilizar Lorem, que es una abreviatura es un ayudante de Emmet muy interesante para escribir esos textos de Lorem Ipsum Dolor, que es un texto en latín y que nos va a servir para rellenar de una forma automática pues diferentes elementos para hacer estas pruebas que queremos hacer. Habíamos dicho que el primer elemento, el primer tipo de selector era ese que realizaba cambios para todas las etiquetas. ¿Cómo lo hacíamos? Pues bueno, lo hemos visto. Utilizábamos la etiqueta que queríamos, el selector que queríamos aplicar una serie de estilos, abríamos llaves, elegíamos el tipo de descripción y el tipo de atributo que queremos cambiar y lo cambiábamos, en este caso, ahora veremos qué significa estos o qué posibilidades tenemos con color. Muy bien, cuando lo aplicamos y nos vamos a ejemplos y abrimos este ejemplo justamente, el 02, en nuestro navegador, aquí lo tenemos un montón de cosas abiertas, vamos a cerrar para solo tener esta, vemos que se está aplicando el color rojo a absolutamente todos los textos, todos los descriptivos de tipo P. Muy bien, ¿qué ocurre si yo hubiera querido únicamente hacerlo con el segundo párrafo? ¿Qué ocurre si yo a este segundo párrafo quiero cambiarle el texto? Voy a mantener incluso la etiqueta, el descriptor P, para que veamos esa secuencialidad de comandos que se van produciendo. ¿Qué ocurre si yo cojo y en este P, pues digo, este va a tener un ID y este es el segundo párrafo? Muy bien,
le acabo de añadir un identificador único. No aparece, no puede aparecer en toda la página un identificador con ese mismo nombre. Por lo tanto, ya tengo la opción de poder utilizar dentro de nuestro código CSS, dentro de nuestra hoja de estilos, justamente ese almohadilla que me va a permitir seleccionar un único identificador dentro de la página. ¿Cuál es ese identificador? Evidentemente tenemos que elegir ese segundo párrafo y ahora ya podríamos aplicar la mismo cambio o aplicación de CSS que hemos hecho con con el descriptor de etiqueta. En este caso lo vamos a poner en color salmón y fijaos, para todos los P's lo voy a hacer rojo, pero solo para el que esté identificado como segundo párrafo se va a volver salmón. Bueno, vamos a cambiar. No se nota mucho el cambio. Vamos a elegir un color mucho más llamativo para que se vea claramente el cambio. Vamos a elegir, por ejemplo, black y de esta forma, o green, y de esta forma vamos a ver perfectamente que hay un cambio y solo en ese P, en esa parte que hemos elegido con ese identificador. Ojo, yo puedo seleccionar pues realmente cualquier etiqueta que yo hubiese elegido. Vamos a hacer otro cambio dentro de este ejemplo que estamos utilizando. Y vamos a utilizar un spam para justamente, en vez de atacar, en vez de cambiar el color de este P, voy a cambiar el color de un determinado trozo dentro de mi página. Vamos a ver cuál es el cambio que se ha producido. Como podéis observar, todo está en rojo, excepto ese trocito que yo he identificado como con ese identificador. Bueno, el tercer tipo de selector era el que llamábamos de clase, el selector de clase, y que yo podría, vamos a añadir un nuevo div y vamos a añadir un tercer párrafo. También vamos a escribir ese lorem o vamos a utilizar lorem y voy a utilizar class párrafos A para llamar justamente a dos de esas etiquetas. Fijaos que esta etiqueta permanecería nombrada con este color rojo. Este trocito de aquí quedaría nombrado, quedaría utilizado, quedaría cambiado con el color, bueno, se me está yendo un poquitín, ahí está, con el color green. Y ahora tengo la opción de, si quiero eh, acceder, si quiero cambiar el estilo de estos dos párrafos, pues puedo utilizar el selector. Fijaos que no lo había finalizado correctamente, me lo estaba autocompletando el navegador, pero estaba incorrectamente finalizado. Ahora ya lo tengo bien descrito el CSS. El identificador de clase decíamos que era el punto. En este caso, llamados párrafos A, y vuelvo a poder utilizar exactamente el mismo descriptivo, el mismo atributo que estaba utilizando tanto para etiqueta, es decir, el contenido no cambia, la forma de cambiar los atributos, el estilo no cambia, lo que estoy cambiando es sobre cuántos elementos estoy actuando. Entonces tendría como resumen un cambio de color sobre la etiqueta P, un cambio de color sobre el identificador segundo párrafo y un cambio de color sobre párrafos A. Ojo, puedo combinar perfectamente. Voy a utilizar aquí también un span. Puedo perfectamente combinar, ahora sí, con el de clase, siempre y cuando sea compatible con ese atributo que yo estoy aplicando, pero puedo combinar
esta clase con diferentes etiquetas. ¿Veis? Es decir, este será azul, este será rojo, este será azul, por ahí tenemos uno verde y este será azul. Bueno, vamos a ver el resultado. Aquí lo tenemos, azul, rojo, un trocito azul, rojo, un trocito verde y azul. De esta forma hemos podido ver en un solo ejemplo las tres posibilidades de selectores que tenemos.